Tengan todos muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida al webinar Conceptos Básicos para la Supervisión de Mezclas Asfálticas y Superficies de Rodamiento, con la expositora, la ingeniera Carolina Herrero. Antes de presentar a la expositora, voy a darles unas pequeñas indicaciones. Pueden ir colocando las preguntas durante la conferencia en la pestaña Q&A o preguntas y respuestas, si lo tuvieran en español. La pestañita está en la parte de abajo de la pantalla. Las preguntas, ustedes pueden verlas todas y pueden ir dándoles me gusta o like, ¿verdad? Si alguno de ustedes les parece interesante o importante esa pregunta, y así esa pregunta se irá colocando de primera y serán las primeras que sean evacuadas. Además, al final del webinar, nosotros estaremos colocando por acá una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden, y también les enviaremos vía correo electrónico el certificado de participación de este webinar, y la grabación queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Ahora voy a presentar a la ingeniera. La ingeniera Carolina Herrero Madrid es ingeniera civil egresada de la Universidad Isaac Newton con una maestría en hidrología de la Universidad de Costa Rica. Tiene actualizaciones profesionales también de la Universidad de Costa Rica sobre experiencias europeas en predicción del desempeño a largo plazo de pavimentos, también sistema de gestión de pavimentos y diseño de pavimentos flexibles. Algunos de los proyectos en los que la ingeniera ha colaborado es en el Centro Nacional de Congresos y Convenciones, también en la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, también en el mejoramiento de obras de infraestructura de Los Guido, sector 6, 7 y 8, y en el Centro de Operaciones Laica. Actualmente es presidenta de PHC Ingenieros Consultores. Sin más, le doy la palabra a la ingeniera Herrero. Buenos días a todos. Bueno, buenas noches, perdonen. Para algunos creo que todavía es buenos días, porque creo que hay gente que está conectada de España. Qué ilusión. Muchas gracias por la asistencia y bienvenidos, y espero pues lograr cumplir el objetivo de la charla y que sea de su expectativa. Nada más, Carol, sí desearía aclarar que la maestría no la terminé, desgraciadamente me faltó la tesis, pero bueno, egresada sí soy. Sí es importante que eso pues quede claro. Bueno, de nuevo, bienvenidos. La charla de hoy, conceptos básicos para la supervisión de mezclas asfálticas y superficies de rodamiento. Es una charla dirigida especialmente a profesionales con deseos de conocer aspectos básicos sobre las inspecciones en superficies de rodamiento. Personas que eventualmente, aunque no tengan mucha experiencia en el tema, pues que eventualmente tengan que hacer una inspección y deseen tener los conocimientos básicos pues, para poder tener el criterio para recibir o no una obra. Aunque pues para probablemente muchos de ustedes esto con lo que voy a empezar es un conocimiento bastante básico, creo que es muy importante para poder tener claro cómo se clasifican los pavimentos y por qué hay ciertos tipos de rodadura, cuáles son las importancias. Entonces tenemos que empezar por la base. Voy a hacerlo corto porque pues no es el objetivo de la charla, pero sí me parece muy importante que para las personas que conozcan un poquito menos, pues tengan el criterio de saber cuáles son los tipos de pavimentos y los aspectos básicos. Tenemos tres tipos de pavimentos. Los pavimentos flexibles son pavimentos de alta deformación. Son pavimentos que se componen de diferentes capas, tienen el suelo, tienen una subbase, una base y una superficie de rodadura que puede ser asfalto, pueden ser otros materiales. Esas cargas, como podemos ver en el dibujito a la izquierda,
llegan hasta el suelo, hasta el punto de llegar a fallarlo. Ese esfuerzo se va diluyendo o disminuyendo en cada una de las capas y al suelo pues llegan esfuerzos mucho menores, pero siempre llega con el tiempo, llega a fallarse. Los pavimentos rígidos, por el contrario, tienen poca deformación. Se utiliza el módulo alto normalmente de elasticidad que tiene la capa superficial para que ahí se reciban todos los esfuerzos y no se lleguen a transmitir al suelo. Y de tercero tenemos pavimentos semirrígidos, que es una combinación de ambos pavimentos. Normalmente tenemos una serie de capas y alguna de ellas es una capa más rígida, como puede ser una base estabilizada con cemento o similar, ¿verdad? Entonces, tiene un poco de las dos. Algunos ejemplos de los pavimentos flexibles. Podemos hablar de pavimentos asfálticos, pavimentos con adoquines, pavimentos de losetas, pavimentos de césped, pavimentos de zacate de bloc y otros. Ahora pues las tecnologías han ido incrementándose y ya tenemos pues bastantes tipos de pavimentos. Pavimentos rígidos. Normalmente los pavimentos rígidos son de concreto hidráulico. Porque es un material que por su alto módulo de elasticidad puede absorber todas las cargas. Y las diferencias se dan especialmente en el tipo de acero que tienen. Por ejemplo, tenemos pavimentos hidráulicos sin acero de refuerzo, ni dovelas, o sea, ni pasadores tampoco. Tenemos pavimentos de concreto hidráulico con dovelas o comúnmente conocidos como pasadores y pavimentos de concreto hidráulico con acero continuo de refuerzo a todo lo largo. Los pavimentos semirrígidos, como les decía ahora, pueden tener varias combinaciones. Aquí podemos ver una fotografía en donde se va a aplicar cemento a una base granular y entonces empieza un proceso de mezclado y obtenemos por decirlo así, una losa de concreto de baja resistencia, pero que siempre le da mucha rigidez al pavimento. Hay de otros tipos, las bases pueden ser también modificadas con asfalto o pueden ser mismas losas de concreto que se les pone una carpeta de asfalto encima. Entonces, son diferentes formas de mezclar. Aquí hay un punto importante, que es que los pavimentos esporádicamente fallan de forma inmediata. Eso sucede, por ejemplo, cuando tenemos una losa de concreto muy delgada o tenemos un pavimento yo qué sé, de zacate block o similar, y entonces le aplicamos una carga muy fuerte. Entonces, la losa de concreto sí se nos puede fisurar, o podemos ver en los pavimentos, en otro tipo de pavimento flexible, pues que tenemos una alta deformación, ¿verdad? A veces nos pasa en los asfaltos que se aplica y se le aplica una carga muy fuerte y se nos deforma inmediatamente. Pero el mayor problema de una mala construcción de un asfalto se va a dar a lo largo del tiempo. Lo que vamos a hacer es que un pavimento diseñado para un periodo de 20 años, pues puede ser que nos dure 15, 10 o hasta menos años, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de una buena supervisión de todo el proceso. Ahora, esta charla, pues, no habla de todos los pavimentos, sino que como tenemos poquito tiempo, nos vamos a enfocar en el tema de las capas de rodadura, que es al final lo que los usuarios percibimos. Vamos a iniciar por las más comunes y pues la que en teoría son de la más económica, que es la carpeta asfáltica. Para una correcta supervisión de una carpeta asfáltica es muy importante que de primero
tanto el contratista, o si en este caso somos nosotros los contratistas, pues tenemos que brindar un diseño de mezcla. El diseño de mezcla es crucial porque nos va a dar información muy importante como los agregados, la graduación de esos agregados, si tenemos una mezcla tipo A, B o C, la cantidad de asfalto que tiene que tener, la temperatura de colocación, la gravedad máxima teórica, nos indica mucha información, ¿verdad? De quién es el proveedor, la ubicación de la planta, porque eso también es importante conocerlo. Y un tema también bastante importante es que se generan varias pruebas en el diseño de mezcla sobre ese material que nos indica cuáles son las cantidades óptimas de cemento asfáltico sobre el agregado y en dónde muestra su mejor comportamiento, ¿verdad? Si se agrega más asfalto, si falla por fluencia o si falla porque más bien le faltó cemento asfáltico, ¿verdad? Entonces, nos va a dar ciertos parámetros que son muy importantes a la hora de supervisar, especialmente porque tenemos que determinar cuál es la compactación óptima de esa mezcla asfáltica, y la única forma es conociendo cuáles son las condiciones en planta de la mezcla asfáltica. También es importante que en ese diseño de mezcla se nos facilite o facilitemos un plan de trabajo con un procedimiento de construcción, con las fechas propuestas, ¿verdad? De cuándo se va a colocar, qué se va a colocar. Y también es muy importante indicar el equipo que se va a utilizar para esa construcción. Y por supuesto que siempre tenemos que contar con un laboratorio de materiales en el sitio. Eso es crucial para cualquier buena colocación de una carpeta o una superficie de rodadura. Yo siempre recomiendo, pues, previo a la colocación, llegar a hacer una supervisión, revisar las condiciones en las que está la base, ¿verdad? Que no muestre charcos, que no tenga material suelto, que esté bien barrido. Que el laboratorio haya efectuado las pruebas de compactación respectivas, que tampoco tenga barro, en fin, que sobre lo que vamos a colocar la superficie de rodadura esté bien construido y bien terminado. Entonces, una vez que ya tenemos eso, medimos los espesores que vamos a colocar del asfalto. Entonces, podemos con una cuerda amarrarnos de un cordón y caño o de una cuneta y pues medir del otro lado los espesores. Normalmente los pavimentos tienen una forma un poco, no son totalmente rectas, lineales, ¿verdad? Son parabólicas, pero nos podemos ir dando una idea, ¿verdad? De los espesores que se tienen que colocar. Aunque nuestro código no habla mucho de un castigo para pavimentos de menores espesores, pues mi criterio personal es que no debería de reducirse en más de 1 centímetro la carpeta diseñada a colocar. Perdón, me pasé un poquito. Una vez que hemos hecho toda esta verificación, se coloca lo que se llama el riego de liga. El riego de liga es una emulsión de asfalto que se ha disuelto en agua y se aplica sobre la base porque es un muy buen ligante, es un muy buen material que nos va a ayudar a que la carpeta se adhiera muy bien a la base granular. Este riego de liga tiene lo que se llama, tiene que quebrar, o sea que todo el agua se tiene que evaporar para que trabaje a cabalidad. No es conveniente que nosotros empecemos a colocar la mezcla si no ha quebrado. También debemos, una vez que llega la mezcla asfáltica, se empieza a colocar sobre la tolva del finisher,
debemos medir la temperatura, la cual no debería de ser menor a 130 grados centígrados. Posteriormente, la compactación, ahí hay algunos temas un poco particulares, pero mi criterio personal, porque a veces el CR 2010 y los laboratorios tienen a veces unos criterios un poquito diferentes. Mi criterio personal es que de la densidad máxima que se adquiere de las pastillas Marshall, de esa densidad no deberíamos de tener ninguna muestra menor a un 95% de esa compactación. A veces se cuenta únicamente con la gravedad máxima teórica, pero la gravedad máxima teórica lo que muestra es cuál es la cantidad, cuál es la densidad máxima que puede tener la mezcla asfáltica. O sea, cuántos poros de todo el agregado se pueden llenar con asfalto. Y obviamente al colocar la mezcla y al acomodar la granulometría, la mezcla asfáltica tiene que tener un índice de vacíos que anda rondando más o menos el rango del 4%. Entonces, no podemos aplicar el 95% sobre la gravedad máxima teórica porque no estaríamos dejando vacíos. Entonces tenemos otros problemas de que la mezcla se nos exuda, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso hablo de que las compactaciones deberían de andar por el rango del 95% de la densidad de las pastillas Marshall. No es recomendable colocar la mezcla asfáltica con lluvia. Me ha pasado que ya uno está en la última vagoneta y ya falta un poquitito y empieza a llover y uno pues hay que ser un poco más flexible y permite uno un poquito más siempre y cuando no sean lluvias torrenciales como las de estas tardes, ¿verdad? Sino que sean lo que comúnmente llamamos aquí en Costa Rica pelos de gato o ¿verdad? Lluvias livianas, ¿verdad? Pero en eso pues también tenemos que entender y tener claro que nuestro trabajo es complicado y pues a veces controlar el tiempo es difícil y cada tonelada de mezcla asfáltica cuesta muchísimo dinero. Posteriormente siempre es bueno pasar la famosa llanta de hule y para que nos termine de sellar un poco lo que la llanta de hule hace es extender un poco el asfalto sobre el resto de la mezcla y nos disimula un poco esas porosidades o esas irregularidades que se podrían llamar. La mezcla asfáltica tiene la gran ventaja que se puede abrir casi de inmediato al tráfico, especialmente si es en línea recta, ¿verdad? En dirección paralela a la colocación de la mezcla. Si tenemos zonas de giros, es recomendable colocar un rieguito de arena para evitar que los giros de los carros nos produzcan baches o nos dañen, porque los primeros días la mezcla se encuentra muy fresca y se tiende a soltar un poquito de material. Ya a medida de que recibe agua y se va oxidando, pues eso ya deja de suceder, pero esto nos ayuda mucho a que se eviten daños superficiales de la mezcla, especialmente cuando son mezclas de espesores delgados. Y una cosa importante que quisiera comentar es un tema de microtextura y macrotextura. La microtextura es las irregularidades que tiene cada uno de los agregados del material. La macrotextura es la rugosidad que se tiene propiamente de la unión de esa granulometría de los diferentes materiales con los que se conforma la mezcla asfáltica. Muy a menudo a veces los clientes ven una mezcla como un poco abierta porque normalmente las graduaciones tipo B, que son graduaciones con mayor capacidad estructural, son un poquito más, los agregados son más disparejos y entonces se ve como más abiertilla. Ese tipo de mezcla a veces a los clientes no les gusta y entonces... y efectivamente, si no estuvieran bien compactados o no estuvieran bien graduados, pues sí, ¿verdad? Podría ponerse en duda que sea de buena calidad. Pero si hemos cumplido con todo lo anterior, pues a veces es bueno explicarle a los clientes
que es normal y que además con el paso del tiempo estas mezclas se van cerrando con el tránsito, el hule de las llantas se van depositando ahí y eso se va. Es muy interesante ver una carretera nueva y una carretera un año después, ¿verdad? Tienen texturas bastante diferentes. Voy a pasar ahora a comentarles un poquito sobre lo que es la superficie de rodamiento de los pavimentos de adoquines. El pavimento de adoquines es similar a los pavimentos asfálticos. Son pavimentos flexibles que llegan a fallar también el suelo, la subrasante. Y aunque los adoquines tienen un MR de 5 megapascales, que es una resistencia muy alta, ellos nunca trabajan como una losa de concreto, sino que como son piezas individuales, ellos transmiten muchas deformaciones a la base y a la subbase. Entonces, por eso es que se clasifican dentro de los pavimentos flexibles. De nuevo, es importante solicitar o brindar información requerida de los materiales y del trabajo. A eso me refiero, a que hay que presentar la información sobre la resistencia de los adoquines, a quién se van a comprar, cómo los vamos a colocar, cuáles han sido las resistencias máximas y promedios y mínimas de los adoquines, etcétera, ¿verdad? Las características del concreto, si tienen algún color o similar, ¿verdad? Entonces, es importante que se brinde o recibamos esta información de previo a la colocación del adoquín y ojalá con suficiente antelación, por lo menos unas 3 semanas a un mes, ¿verdad? Podemos encontrar adoquines desde 6 centímetros de espesor hasta 10 centímetros. Los adoquines de 6 centímetros solo nos sirven para tráficos muy livianos, casi que vehículos, algún camioncito en mudanza, una cosa similar. O en aceras, ciclovías, ¿verdad? O en estacionamientos. Ya adoquines de 8 y de 10 centímetros sí ya nos permiten tráficos bastante más pesados. Las dimensiones no deben de superar de 250 milímetros de longitud ni menor a 50 milímetros. Y la relación de largo y ancho no debe ser mayor a 2,5. También se pueden usar adoquines cuadrados y de otras formas, pero normalmente los de otras formas se dejan mucho para estacionamientos livianos, más que para tránsitos de mayor carga. Deben ser biselados porque eso es lo que les permite una mayor, pues no adherencia, sino acomodarse un poquito mejor y que la arena pueda entrar mejor dentro de la separación que hay entre los adoquines. Y la colocación, la idónea es en espina de pescado, porque permite o evita que el tránsito que fluye vaya desacomodando los adoquines. Uno a veces ve pavimentos de adoquines que son transversales o longitudinales y se empiezan como a ir como fluyendo en dirección al tránsito, ¿verdad? Se van deformando. Entonces, esta estructura de espina de pescado es la que mejor permite que esas deformaciones no se den. De igual forma, antes de empezar la colocación de adoquín, tenemos que revisar todo lo que comenté previamente sobre las condiciones de la base granular, ¿verdad? Que esté bien compactada, que no tenga charcos, que no tenga grandes deformaciones, etc. Y sobre esta se debe colocar una capa de arena de 4 centímetros, limpia, sin materia orgánica, graduadita, y no debe ser arena de mar. El problema de la arena de mar a veces no tiene granulometría, entonces ella no tiene amarre entre sí y se zafa y no permite que el adoquín se amarre bien. Entonces no es la más conveniente. Yo recomiendo también que el adoquín en particular quede al menos 1 centímetro por encima de las estructuras rígidas, porque pues aunque uno quiera que la arena sea de 4 centímetros, por las diferencias
del pavimento y todo, pues hay puntos a donde queda un poco más de arena, quedarán 6, 7 centímetros. Y entonces hay zonas a donde se tiende a asentar un poco más. Entonces, estas deformaciones se van a ver especialmente cerca de las zonas donde hay estructuras rígidas. Y si hablamos de un tragante, pues tenemos el problema que el agua no nos va a llegar. Y en pozos, pues el problema es que también se va a empezar a resaltar un poco todas esas zonas. Su colocación en Costa Rica es manual y pues siempre hay un tema entre nuestros operarios, ¿verdad? Que normalmente el adoquín hay que golpearlo con un mazo de hule entre ellos. Una vez que ya uno tenga de 2 hiladas para arriba, hay que empezar a golpearlos y acomodarlos bien, porque entre menos separación tenga yo entre los adoquines, la arena va a quedar mucho más atrapada y entonces esto va a generar un roce entre los adoquines que me van a impedir el movimiento individual y se va a tender a comportar como una carpeta continua. Adicionalmente, cuando ese espacio es menor, la arena con el paso del tiempo tiende a salir menos, se escapa menos. Y también al escaparse menos, produce menos deformaciones entre los adoquines y evita que también ahí se nos acumule el agua, que es nuestro mayor enemigo de los pavimentos, ¿verdad? El agua siempre es muy dañina. Una vez que ya tenemos todos los adoquines colocados, hacemos el riego de arena superficial, que debe ser una arena similar a la que colocamos en la base, con una buena limpia, igual, con las mismas características. Se barre bastantes veces y posteriormente se le pasa a una plancha para que queden los adoquines ya bien compactaditos. Es bueno que tenga suficiente riego de forma tal que esos espacios queden llenos. Los primeros días digo yo que ellos comen mucho porque hay que darles mucha arena hasta que queden bien llenos de arena. Hay otros pavimentos, ¿verdad?, que se usan un poco menos de forma expansiva, ¿verdad?, que son pavimentos de Zacate Block, Grama Block, Zacate Plus, que son pavimentos un poco más amigables con la naturaleza, son más impermeables, menos impermeables, pero tienen las limitaciones de que son solo para tráfico liviano. También son pavimentos flexibles porque tienen varias capas, ¿verdad? Hay que colocarle su base, una base. Es bueno hacerle una camita de arena de polvo, de polvo de piedra para colocar encima el block, ¿verdad? Entonces son materiales pues, que tienen una duración mucho menor y que definitivamente no toleran ningún tráfico pesado. Las losetas, a su vez, pues también no son para tráfico pesado, pero ornamentalmente son muy agradables. Y lo ideal es colocarlas sobre al menos una base estabilizada con algún tipo de adherente, alguna lechada o algún mortero con una buena capacidad de adhesión. También ahora tenemos pavimentos de césped, en donde también son pavimentos flexibles, multicapas, en donde colocamos una base y una base granular, aunque normalmente más abierta para que drene un poco mejor. Y se colocan, como pueden ver, como estas canastas que son de polietileno de alta densidad, y estas a su vez se rellenan con piedra y luego un poquito de arena y encima ya se pone el césped. También son pavimentos muy agradables, bastante ecológicos, pero nuevamente solo para estacionamientos que tengan poco tránsito y poca frecuencia de tránsito. También esas canastas de polietileno pueden rellenarse con piedra y generan un pavimento que ornamentalmente se ve bastante bonito. También tenemos los pavimentos de costón, que tienen la gran ventaja que son muy permeables, se colocan, también son flexibles, son multicapas, se coloca una capa de piedra
gruesa, luego una capa de una base abierta y posteriormente se coloca un polvo de piedra. Este polvo de piedra se enrasa y se van colocando las piedras, igual se van acumulando, se van uniendo bien entre ellas, se van ahí acomodando, ¿verdad? Y luego se les hace, una vez que se les pasa la planchita encima, se les pone se les pone el riego de polvo de arena y luego se les pasa una planchita encima para compactarlas. A veces tienen un acabado muy rugoso, ¿verdad? Entonces, dependiendo del uso, puede ser medio complicado cuando uno, mujer, quiere caminar ahí con tacones, ¿verdad? Se acuerdan a veces de uno el diseñador, pero bueno, es parte de la vida. Son pavimentos como todo, ¿verdad? Tienen esa buena característica que son muy, muy permeables. Y ahora vamos a entrar un poco al tema de los pavimentos rígidos. Como les mencionaba, ¿verdad? Los pavimentos rígidos, básicamente la superficie de rodadura absorbe casi todas las cargas. Entonces, pues en este caso, obviamente la superficie de rodadura, que va a ser una losa de concreto, es muy importante que quede muy bien hecha. Para poder hablar un poquito de la inspección de una losa de concreto, pues me parece muy importante explicar ciertos conceptos básicos sobre el concreto, ¿verdad? Y las losas de concreto. El concreto, al extenderse en una losa, tenemos que generarle juntas cuyas distancias o separaciones van a depender del espesor de la losa, van a depender de las dimensiones de las losas, de la resistencia del concreto, y eso nos va a determinar cada cuánto hay que dejarlas juntas. Y también pues va a depender de la zona donde lo vamos a estar colocando. Lo que sí no varía es que las juntas, tenemos que dejarle esas juntas de control, que son las que el concreto va a utilizar para retraerse. Y normalmente esas juntas tenemos que hacer un corte en el concreto de aproximadamente 1/3 del espesor. Otro concepto importante es que el concreto casi siempre está a compresión, excepto, como pueden ver en la imagen de arriba a la derecha, cuando tenemos el tránsito de una llanta, ¿verdad? La llanta, en el momento en que pasa de una losa a otra, genera unos esfuerzos que nos llegan a producir un poco de flexión en las losas de concreto. Entre más pesado el vehículo, más flexión nos produce, y obviamente pues entre más cargas tenemos, esas flexiones nos llevan a cargas a fallas mucho más rápidas. Entonces, también tenemos un esfuerzo de flexión con los cambios de temperatura. Cuando pasamos de la noche al mediodía, 1 de la tarde, esas losas tienden a hacer lo que nosotros llamamos curling, ¿verdad? Que es que se hacen cóncavas o convexas, se hacen como pandeadas, ¿verdad? Y entonces eso, y el mismo peso de la losa empieza a generar un esfuerzo de flexión sobre es que me apagaron las luces y espero que no me hayan dejado encerrada, perdonen. Entonces, esos esfuerzos, ahí se generan también unos esfuerzos de flexión. ¿Cómo vamos a controlar estos esfuerzos de flexión? Por medio de definir o diseñar una losa con su MR, ¿verdad? Que es lo que nos define la resistencia del concreto a la flexión. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que el concreto, que ya sabemos que es muy fuerte a la compresión, nos resista cualquier esfuerzo de flexión, que bajo el que vamos a diseñar o bajo el que esperamos que ese pavimento esté cargado. Normalmente estos MR son altos y que también generan F'Cs bastante altos. Y por ende tienen otras condiciones, ¿verdad?, que tenemos que poner atención. Que también nos ayuda a resistir estos
estas deformaciones por flexión. La trabazón de agregados, esto es cuando, si me devuelvo a la filmina anterior, si ustedes pueden ver la junta, el corte de la junta, se corta la parte superior, pero lo que viene abajo realmente no es recto, es una fisura. Y entonces esa fisura que no es totalmente vertical genera unas imperfecciones entre las piedras y entonces los agregados chocan un poco entre sí. Y esto permite que se amarre una losa contra otra. Esto es lo que se llama trabazón de agregados. Entonces, esa trabazón de agregados nos limita un poco ese movimiento de flexión. También cuando ya tenemos cargas más fuertes, tenemos que colocar dovelas de transmisión de esfuerzos, que son barras lisas que se colocan ya sea en juntas de construcción, que es cuando vamos a terminar la colada de una losa, tenemos que dejar unas barras colocadas, o también en pavimentos con dovelas debemos dejar en cada una de las juntas de contracción una cama de dovelas. Y luego también los pavimentos que tienen aceros continuos, pues esos no tienen ese problema porque tienen acero que absorben todos esos esfuerzos de flexión. Ahora, estos pavimentos con acero continuos son muy poco comunes en pavimentos exteriores, no son normales ya que se utilizan únicamente cuando son pavimentos con muchísimas cargas, no solo frecuencia, sino también cargas. Ahora, como les comentaba, para generar concretos con módulos de ruptura altos, se requiere un mayor contenido de cemento. Y ya sabemos que el cemento en el concreto lo que hace es una reacción química y que esta reacción química emana calor y esto se llama calores de hidratación. A veces, y especialmente en concretos, cuando tiene mayor resistencia y por ende mayor cemento, los calores de hidratación son mayores. Y a veces los mismos concretos tienden a no soportar estos calores de hidratación y tienden a fisurarse. Entonces, tenemos que vigilar esto muy de cerca durante el proceso de inspección y durante el diseño y el diseño de mezcla y toda la información que tenemos para que esto no se nos produzca, porque fisuras en los pavimentos normalmente dan problemas, acortan mucho la vida del pavimento. También para lograr la trabajabilidad de la mezcla se tiende a agregar un poco más de agua, pero entonces también el agua genera mayores calores de hidratación. Por eso es muy importante que la relación de agua-cemento siempre se mantenga por debajo de 0.6. Y en caso de necesitarse mayores trabajabilidad del concreto, podemos recurrir a aditivos. También otro punto que afecta mucho el agrietamiento del concreto es el viento y las altas temperaturas, ¿verdad? Entonces, en zonas muy ventosas, son zonas que debemos procurar hacer los concretos a tempranas horas o en horas de la noche, o cuando menos viento tengamos, ¿verdad? También la lluvia nos afecta porque nos desmejora el acabado o nos puede generar zonas aunque no, normalmente el concreto va a desplazar el agua, pero siempre se nos puede quedar un poquito de agua atrapada. Entonces, no es conveniente con lluvias muy intensas hacer coladas de concreto. Y al igual que en las mezclas asfálticas, también es muy importante obtener el diseño de mezcla con suficiente antelación, porque a veces hay que hacer correcciones a esa mezcla. ¿Qué vamos a revisar en este diseño de mezcla? La granulometría, el origen de los agregados, vamos a revisar la calidad, todas las pruebas que se han hecho sobre los agregados, vamos a revisar, como les decía, la relación agua-cemento, si se van a utilizar aditivos, desde dónde va a venir la mezcla. Eso es un punto muy importante para definir
el tiempo que tenemos para colocar y para trabajar. Vamos a definir el revenimiento. También se nos debe facilitar o deberemos de facilitar el proceso de vibrado, cómo vamos a realizar los cortes de juntas, en qué momento, cómo vamos a realizar el curado y cualquier otro punto que consideremos importante resolver o prever, ¿verdad? Yo siempre recomiendo realizar un paño de pruebas porque el concreto tiene muchos aspectos durante el sitio que hay que supervisar de cerca. Como les decía, ¿verdad? Es importante ver desde dónde viene, en fin, tiene muchos detallitos y tenemos poco tiempo porque el concreto se fragua muy rápido. Digamos que en esto no nos pasa con los adoquines, que tenemos todo el tiempo que deseemos para colocarlos, o la mezcla asfáltica normalmente dura mucho tiempo caliente cuando está en la vagoneta, pero el concreto desgraciadamente se nos fragua en un tiempo límite. Entonces es importante hacer un paño de prueba, que normalmente si todo sale bien, pues ese mismo paño de prueba queda ahí para el resto del trabajo. ¿Qué debemos de hacer para hacer el paño de prueba? Lo mismo de lo anterior, revisar que la subbase se encuentre bien y en este caso que esté bien humedecida, de forma tal que no nos absorba la humedad del concreto. Debemos verificar que las formaletas y las guías se encuentren rectas, se encuentren alineadas y que estén bien sujetas, que no se nos vaya a soltar con el peso y la acción de los vibradores, ¿verdad? Y de forma tal que las guías, los codales puedan pasar sobre las guías y que no nos produzcan ni brincos ni desalineaciones, ¿verdad? En caso de usar dovelas, que éstas se encuentren también bien ajustadas, bien amarradas, y que estén colocadas en la profundidad del diseño, que normalmente es a la mitad de la losa, pero habrá algún diseñador que pueda hacer alguna indicación diferente. También que no se muevan, y muy importante, que las losas siempre queden en un plano horizontal con respecto al plano de la colada. También debemos verificar que las dovelas se encuentren bien engrasadas con algún tipo de, ya sea grasa o algún tipo de aditivo que queramos aprobar. Y muy importante, el laboratorio tiene que estar presente. Tiene que verificar siempre la compactación de la subbase. Es importante que verifique la temperatura del concreto, que debe ser menor a 30 grados. Debe verificar el revenimiento. Debe de sacar muestras tanto de cilindros de concreto como de vigas. Las vigas para determinar el módulo de ruptura y yo siempre obtengo cilindros de concreto para asociar el F'C con respecto a las vigas, porque son pruebas más sencillas, más económicas, más comunes, y entonces siempre nos podemos tener un parámetro con eso. Durante la colada, ¿verdad? Lo que decíamos, el laboratorio siempre tiene que estar presente. Es importante que nos faciliten o facilitar una copia de la guía para ver la hora del despacho del material y tener una idea de cuánto tiempo tenemos para hacer la colada de esa chompipa, ¿verdad? El material siempre debe permanecer trabajable porque cuando vamos a requerir de lo que llamamos sangrarlo, ¿verdad? Que arriba nos quede ese material con características más blandas, más manejables, más para poderle dar un buen y bonito acabado. Una vez que hemos colocado el concreto, tenemos que moldearlo, que ya sea con vibradores, con reglas vibratorias o con codales vibratorios, ¿verdad? Es muy importante que los vibradores ojalá no sobrevibrar el concreto y no lleguen hasta el fondo. Y también, ¿verdad? Que lleguen siempre a los bordes, que es a veces a donde, primero, ya sabemos que es a donde más tiende a fallar el concreto, y segundo, a veces se vibra más en los centros que en los bordes. Y
Algo crucial, es una ley en nuestro campo, la loza debe ser colada y afinada en un solo acto, nunca debe ser repellada. Para también, ¿verdad? Una vez que ya lo tenemos vibrado, usamos de alguna flota o llanetas para ir terminando de acabarlo y posteriormente le vamos dando un acabado rugoso. Yo siempre pido que sea un acabado con un rastrillo y no con escobón, porque el escobón tiende a desaparecer esa huella con el paso del tiempo. Y no solo desaparece, sino que se empieza a llenar de aceites o de hollín o de otras partículas y entonces cuando nos demos cuenta tenemos un concreto muy, muy resbaloso, ¿verdad? Y perdemos esa rugosidad que requerimos para la tracción de los vehículos. Yo no recomiendo utilizar endurecedores. También es importante colocar a la brevedad la membrana de curado o empezar a aplicar el curado que vayamos a hacer. Y este es un punto muy, muy importante. Como hablaba de las juntas, es importante hacer ese corte de juntas entre 4 y 10 horas máximo después de la colada, ya que una junta o una grieta dentro del concreto que se haga sin querer nosotros o sin nosotros haberla planeado, esas grietas con el tiempo van a llegar hasta el fondo. Y entonces, como son grietas que no vamos a poder llenar ni vamos a poder resanar, van a empezar a filtrar agua, van a empezar a dejar salir agua, van a empezar a darnos muchos problemas y eso reduce enormemente la vida útil del pavimento. También en las juntas vamos a tener que colocar el cordón de respaldo y vamos a tener que colocar el sellador de juntas, que puede ser caliente o puede ser frío. No debemos de permitir el tránsito antes de los 28 días de haber colado. Y bueno, muchas gracias. Básicamente esa es la presentación que les tenía para el día de hoy y con todo gusto pues podemos ver un poquito de las preguntas que tenemos por ahí. Perfecto, muchas gracias, doña Carolina. Abrimos el espacio para preguntas. Por favor, recuerden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas, ya que en el chat se pierden entre los comentarios y no es posible para nosotros verlo. Entonces, damos inicio con la primera pregunta. Es de Angie Jiménez. Quisiera consultarle cuáles son sus recomendaciones para supervisión de mezclas asfálticas con fibra, sobre todo en el proceso de mezcla y colocación y compactación. Yo realicé mi tesis en el área de mezclas asfálticas. La misma consistió en el diseño de una mezcla asfáltica con fibra de bambú. No obstante, quisiera saber sus recomendaciones en campo acerca de estas mezclas. Hola Angie, una interesante pregunta. Bueno, yo la hice con hule, desgraciadamente. Sí sé que en Estados Unidos, por ejemplo, se logra colocar este tipo de aditivos, ¿verdad? Por llamarlo, o mejoradores de las mezclas. En mi conocimiento, tal vez un poco más limitado con respecto a la fabricación, el problema que tiene es el punto en donde se agrega, ¿verdad? Porque aunque ya vienen las plantas con las modificaciones para agregar estos aditivos, ¿verdad? Yo desconozco con respecto al bambú cómo se comporta el bambú ante los calores que se generan ahí, ¿verdad? Entonces, desconozco qué tan susceptible pudiera ser para el final de todo el proceso del tambor y todo con el calor, cómo se comportará, ¿verdad? Para la compactación, lo que yo le podría decir con respecto al hule, no conozco sobre el bambú, con respecto al hule, es que normalmente requieren de más energía de compactación y habría que ver la temperatura. Entonces, es crucial, con más razón, se requiere de un diseño de mezcla que tendría obviamente que incorporar el bambú, tendría que tener las pastillas Marshall y todas las pruebas de resistencia retenida,
¿verdad?, de tensión diametral retenida para definir cuál es la cantidad de asfalto y igualmente de bambú para determinar cuál es la calidad, cuál es la mezcla idónea, ¿verdad? Y por supuesto, aplicar esos mismos parámetros que pudimos ver en el diseño de mezcla, llevarlos al sitio. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, don Adrián Guzmán. ¿Por qué el laboratorio en sitio? Y si se puede tener en otro, ¿cuánto es la distancia máxima? Sí, se podría tener un laboratorio en otro sitio. Vamos a ver, ¿verdad? Yo he hablado de laboratorios tanto para asfaltos como para concretos, ¿verdad? Entonces, voy a hablar un poquito de los dos. Con respecto a asfaltos, primero, es importante tener el laboratorio ahí porque como dependemos primero de la temperatura, entonces puede resultar que estemos con el final de una vagoneta, se nos haya enfriado el clima, ¿verdad? Y entonces resulta que ocupamos más pasadas para lograr el índice de compactación. Y sería una lástima que los índices de compactación no nos llegaran a dar cuando algo tan sencillo como una prueba de compactación nos permite un rechazo de un inspector o de un no pago, porque una vez que la mezcla se enfría ya no hay nada que hacer. Con respecto al concreto, tenemos condiciones también muy críticas, ¿verdad? Tenemos que ver la resistencia, porque si por alguna razón hay algún batch del concreto que no nos da, es importante saberlo porque son losas que probablemente tendrán que demolerse. Igual para medir el revenimiento, y el revenimiento es ideal hacerlo en cada chompipa. Entonces, mi recomendación, al final puede salir más barato tener el laboratorio en sitio. Ahora, pues si resulta que tenemos otro proyecto con un laboratorio que puede estar a 15 minutos, pues podríamos recurrir a esa persona, pero como digo, puede ser que esa persona se tenga que ir a ver otra cosa al otro proyecto y no estuvo en un momento crítico. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta es anónima. ¿Es cierto que se puede dejar el asfalto en una vagoneta de un día para otro y que no pierde la temperatura adecuada? Bueno, nunca me ha pasado, no sabría contestarle. Lo que sí me ha pasado es que he tenido vagonetas, especialmente cuando el clima es caliente y la temperatura normalmente todavía al final del día se mantiene. O sea que perfectamente vagonetas me han aguantado hasta 10 horas. Más de eso, personalmente no tengo experiencia. Creo que hay más de un asistente aquí que sabe mucho y pues nos podría contestar, pero bueno, hasta donde da mi conocimiento, esa podría ser mi respuesta. No sabría decirles de un día a otro, pero que sí, unas 10 horas perfectamente las aguanta, especialmente cuando el clima está tibio. Perfecto. Sería la segunda pregunta, la siguiente pregunta, don Mario Vargas Villalobos. ¿Existe alguna restricción para apertura al tráfico con vehículos de carga alta, por ejemplo, vagonetas o manito, Ajá. que tenga que acarrear materiales? Ok. Vamos a ver, las vagonetas, primero, yo dejaría, por eso dije casi de inmediato, yo dejaría que la mezcla sí se enfríe, porque mientras la vagoneta, el asfalto siga tibio, ¿verdad? Y es que nosotros podemos tocar la temperatura de arriba, pero la parte de abajo, pues obviamente sigue caliente. Yo sí le daría algunas horas, por lo menos, lo ideal pienso yo que sería darle un día, ¿verdad? De un día para otro, para dejar las vagonetas y tratar nuevamente de que las vagonetas no
roten mucho las llantas. Ese cortante es pésimo para el asfalto, siempre desgrana la mezcla. Y si no hay de otra más que dejar pasar la vagoneta, pues como le decía, hacerle un riego de arena. Entonces lo que él hace es que mueve la arena y no mueve la parte superficial del asfalto. Ahora, sinceramente un Manitou yo no lo dejaría circular por un asfalto fresco, porque el Manitou es muy, muy, muy grosero. Él hace unos esfuerzos de torsión sobre el asfalto, sobre cualquier pavimento, que yo los he visto hasta en asfaltos ya viejos y siempre lo desgrana. Entonces, para el Manitou yo sí le daría por lo menos, es que el problema es que el asfalto se envejece con la humedad y con el oxígeno, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo estar en pleno verano sin nada de lluvia que, como por ejemplo estos días acá en Costa Rica que llueve tanto, ¿verdad? Entonces el proceso de oxidación se acelera. Yo le daría por lo menos para que un Manitou transite por lo menos una semana. Y definitivamente le regaría arena todo el tiempo. Esa sería mi respuesta. La siguiente pregunta es don Adrián Guzmán. ¿También en intersección en T hay que poner arena? Sí. La pregunta de don Randy Miranda Soto dice, si se va a iniciar la colocación de la carpeta a primera hora, pero la superficie está mojada, ¿por qué horas previo lluvia o llovió? ¿Se puede o no iniciar el trabajo? No importa que la superficie esté mojada, ¿verdad? Lo que no puede es estar encharcada. O sea, uno puede tocar que la base esté húmeda, pero que no tenga charcos, porque esos charcos sí pueden quedar atrapados en la mezcla asfáltica. Como yo les comentaba, el riego de liga pues lleva agua, ¿verdad? Y esa agua se evapora. Si hay charcos, ¿qué va a pasar? Se va a diluir más y va a tomar más tiempo para que ese riego de liga quiebre. Entonces, la respuesta sería, pues depende de la cantidad de humedad. Como le digo, si es poco, pues sí se podría, pero si es mucho, no recomendaría yo. Yo esperaría un par de horas a que se seque. Ahora, pues si el área no es muchísima, también se puede pedirle a la gente, a veces con esponjas, uno puede secar un poquito los charcos para poder hacer la colada. Eso nos ha pasado, ¿verdad? La gente llega con esponjas y seca. La siguiente pregunta, don Esteban Vargas Morales. En comparación a la mezcla asfáltica y el adoquín, ¿cuál es la vida útil? O sea, ¿cuál es la más duradera? Bueno, esa es una pregunta siempre que surge con el tema de los pavimentos. Primero, lo más importante es el diseño, ¿verdad? Todo depende de para cuándo se diseñe la mezcla, para el pavimento, ¿verdad? Si se diseñan ambos para 25 años, pues en buena teoría van a rendir los 25 años. Obviamente va a depender de una buena construcción, pero también ¿cuál va a ser un poco la diferencia? Mi criterio es que el adoquín requiere mucho mantenimiento, porque hay que estarle dando un riego de arena casi anualmente, o por lo menos cada 2 años, porque en el momento en que el pavimento de adoquín no tiene arena, empieza a darse el movimiento entre los adoquines y se empiezan a dar mayores deformaciones hasta llegar a un momento en que ya no se puede rescatar. Hay que levantar el adoquín, sanear, ver qué tan profundo es el daño. De igual forma pasa con el asfalto, ¿verdad? Si un asfalto no está bien compactado y crucial, si uno ve un bache, algún tipo de grieta o algo, es crucial hacer la reparación. Entonces también depende del mantenimiento que lleven los pavimentos. También, por ejemplo, el adoquín, si tiene mucho tránsito pesado,
es muy importante las pruebas de los adoquines, ¿verdad? La capacidad a erosión que tienen ellos. Eso sería. La siguiente pregunta es de don Paulo Solano. ¿Es recomendable que los operarios manipulen la textura de la carpeta asfáltica con los rastrillos? Bueno, no es lo más recomendable, pero es muy difícil que eso no se dé. Efectivamente, cuando ellos la manipulan con los rastrillos, tienden a soltar un poquito, a segregarla un poco. Pero el problema es que para que la mezcla quede bien hecha, bien compactada, con los espesores ideales, porque el finisher no siempre, a veces deja zonas un poquito más gruesas, un poquito más delgadas, y entonces podemos empezar a tener diferencias de diferentes espesores. Pero efectivamente tiende a segregarse. Entonces, también va a depender de la calidad del finisher, la calidad de la mezcla, la cantidad de agregado grueso. Creo que hay operarios que son bastante buenos y que no se segrega la mezcla, pero efectivamente es un punto delicado. Gracias, Pablo. La siguiente pregunta es de Lina Duque. ¿Cuál es el mantenimiento preventivo en pavimentos con adoquines? La arena, definitivamente la arena. Y si en algún momento darle riegos y barrer la arena, ¿verdad? No es solo extenderla ahí, es llegar y barrerla. Ese es el principal, que el agua no penetre. Don Mario Vargas Villalobos. Perdón, Sí. Carol, si me puedo volver. También es importante, pero este no es, bueno, sí puede ser preventivo, ¿verdad? Los bombeos transversales son muy importantes, que los pavimentos de adoquín tengan al menos el 3%, el 2%, mínimo el 2%, lo ideal es el 3% de bombeo transversal, de forma tal que el agua escurra lo más rápido posible, porque como es un pavimento que es más permeable que los demás, lo que queremos es que el agua escurra un poco más rápido y no se nos penetre. Eso quería agregar. Ajá. Listo. Don Mario Vargas pregunta, ¿tiene alguna recomendación especial sobre los adoquines permeables que están introduciendo en el mercado? Vamos a ver, siempre cualquier pavimento permeable, ¿verdad? Cualquiera. Vamos a ver, el agua es enemigo de los pavimentos y de hecho cuando uno los diseña, pues uno de los factores que le baja a uno la capacidad soportante de los materiales es la presencia de humedad, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que el material de soporte de los adoquines o el material permeable sea un material resistente, o sea, que sea piedra de muy buena calidad, de forma tal que permita permear, pero al mismo tiempo no se deteriore con la presencia de la humedad. Y pues también, obviamente, hay que hacerle las pruebas a los adoquines de resistencia, ¿verdad? Y obviamente yo pues siempre pregunto al proveedor si tiene algún lugar ya donde ha colocado, ¿verdad? Don Víctor Cantillano pregunta, ¿la dovela se engrasa toda o solo en una de las losas? Sí, se debe engrasar toda, porque no importa que ella se mueva para un lado o para otro, ¿verdad? Lo importante es que que el concreto pueda mover. Entonces, con una dovela en el centro, entonces cualquier losa puede retraerse para cualquiera de los dos lados, entonces no limitamos ese movimiento. Y al final lo importante es que en ningún momento la losa se salga, pero nunca va a ser tan grande la retracción del concreto para que se salga. Aquí estoy viendo el comentario también de don Luis Víquez.
Si quiere lo compartimos, Carol. Don Luis dice que no está totalmente de acuerdo con usar como parámetro para la compactación la densidad Marshall. Esto porque al usar el 95% mínimo y no limitar el máximo se puede dar una sobrecompactación que es totalmente contraproducente. No quiero polemizar sobre el tema, pero justamente las pastillas, todas las pruebas que se hacen sobre la mezcla asfáltica se hacen sobre las pastillas Marshall, ¿verdad? Entonces, si una tiene una resistencia retenida o uno tiene una tensión diametral retenida, se hace sobre los parámetros de las pastillas Marshall. Entonces, yo siento que al llegar al 95% de la compactación de la pastilla Marshall, ya usted está llegando a parámetros inferiores a los que en teoría debería de requerir. Pero bueno, ese es un comentario, pero totalmente válido, don Luis. Yo entiendo el punto y pues se respetan los criterios, ¿verdad? Carolina, quería consultarle, bueno, tenemos muchas preguntas, ¿verdad? No sé si le parece, podemos contestar tal vez unas 5 más y el resto las mandamos por correo electrónico para no atrasar más a las personas, ¿verdad? Igual Okay. voy a colocar la encuesta de una vez para que se la vayan llenando mientras vamos contestando las preguntas que van quedando por ahí. La siguiente pregunta es de don Luis Víquez, igual. ¿Por qué razón no le da importancia al acabado de las capas inferiores del pavimento? Las normas son muy exigentes en este tema en particular, obligando a los contratistas a tener cuidado incluso extremo en este sentido. Totalmente de acuerdo con usted, don Luis. Es que el tema de la charla era sobre carpetas asfálticas y superficies de rodadura, ¿verdad? No era el pavimento completo que obviamente en cuestión de una hora tocar todos los temas, pues obviamente no nos daba chance. Pero usted tiene toda la razón. Si usted desea, pues podemos hacer más adelante una charlita ya de pavimentos completos. Totalmente de acuerdo, ahí lo anotaremos para futuras charlas de este tipo. Muchísimas gracias a don Luis por el comentario. Don Maynor Murillo pregunta, ¿la membrana se coloca antes o después del corte? La membrana se coloca inmediatamente después de terminar el acabado, antes del corte, porque el corte se da unas 4 horas después. Ya para ese momento no queremos, debe ser inmediatamente después del acabado porque no queremos que el concreto pierda humedad. La siguiente pregunta es de Pamela Castro. ¿Qué definen las recomendaciones para tener una emulsión de rompimiento rápido y una lento? Bueno, Pamela, yo para serle sincera, esa pregunta no se la podría responder. Normalmente aquí en Costa Rica utilizamos rompimiento rápido. Entonces, sinceramente, es lo que utilizamos nosotros por acá. Normalmente, mi criterio es que todo depende de cuándo se quiera colocar la mezcla, ¿verdad? Porque si uno tiene una emulsión de rompimiento lento, pues de ahí pueden pasar 4 o 5 horas antes de que evapore y podemos colocar la mezcla asfáltica, ¿verdad? Que normalmente no es el caso. Creo que tal vez la del rompimiento lento se podría utilizar cuando uno quiere dejar una base protegida previo a la colocación del asfalto, pero también pues tendríamos problemas si nos llueve, en fin, ¿verdad? Pero como le digo, aquí en Costa Rica casi siempre se usan de rompimiento rápido. La pregunta de don Luis Obando. En pavimentos flexibles, ¿cuánto tiempo se recomienda para la demarcación? Por lo menos un mes. Por lo menos, bueno, para asfaltos, ¿verdad? Por lo menos 30 días. La siguiente es de don David Vargas Picado. En el caso de pavimentos rígidos, ¿qué se recomienda para pavimentos que requieren un tránsito a la brevedad posible? Bueno, eso es un tema.
si el tránsito no es muy pesado, uno puede poner un acelerante de fragua. El problema de los acelerantes es que normalmente también aumenta la retracción del concreto y entonces tienden a fisurarse un poco más. Entonces, son pavimentos que hay que tratar de bajarles un poco la relación de agua-cemento. Hay que ver si se aplica también otros sistemas de curado, ya tratar de mantenerlos como un poco más inundados todo el tiempo, ¿verdad? Esa sería la mayor recomendación, ¿verdad? Ya cuando tenemos que aumentar un poco esa fragua, pues yo también recomendaría, y en todo caso yo siempre recomendaría la utilización de fibras en pavimentos de concreto, porque eso disminuye muchísimo la fisuración. La siguiente pregunta ya sería como la última, de Denis Mendoza. ¿Es rentable utilizar aditivos reductores de contracción en pavimentos rígidos de concreto? Esa es una pregunta que se me va un poco de mi conocimiento. No sabría decirle cuánto cuesta un aditivo reductor de contracción y para qué sería. O sea, si es para evitar fisuración, no tendría muy clara la razón del uso de ese aditivo. Pero si es para reducir contracción, para reducir fisuración, yo le recomendaría tal vez más bien utilizar fibra. Listo, el resto de las preguntas se estarán enviando vía correo electrónico a cada uno de ustedes. Les damos las gracias por participar en esta conferencia el día de hoy y gracias a doña Carolina por compartir sus conocimientos con nosotros. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la asistencia.